Miguel Rubio, un gran hitchcockiano, llamar de esa época. Por aquí hay un film ideal que tú tuviste mucho que ver con la fabricación. Don Miguel, buenas noches. Sí, hicimos 2 números extraordinarios que me encargué yo de más o menos de dirigir. ¿Se lo mandasteis a Hitchcock? Se lo enviamos a Hitchcock, se lo enviamos a todo el mundo. Tuvieron mucho éxito esos dos. Precisamente yo tengo de esos 2 números el recuerdo de haber escrito sobre una de mis películas preferidas. Quizá de las películas que más me han emocionado en mi vida, que es Marnie la ladrona. Bueno, pues Marnie la ladrona y las cajas chinas se titulaba, lo recuerdo nostálgicamente. Bueno, yo creo que es muy difícil preferir de 1954, cuando hace La ventana indiscreta, a 1964, cuando hace Marnie la ladrona, elegir una película de Hitchcock. Quizá la más perfecta, la película quizá yo creo más perfecta de toda la historia de Hitchcock es precisamente la que vamos a ver hoy, Los pájaros. Los pájaros es una película absolutamente perfecta. Yo creo que es difícil encontrar a alguien que no le guste esta película, que no le apasione, que no le interese y que no le inquiete. Porque hay algo en esta película que es capaz de convertir en un mito. No un mito, porque míticas hay muchas películas, Lo que el viento se llevó, muchas películas, Casablanca, son películas míticas. No, esto no es una película mítica en ese sentido, es un mito. Lo que elabora, crea, fabrica, nos entrega a Hitchcock es un mito. El mito que tiene tanta importancia, esta especie de guerra como se dice a veces en la película, creo recordar, de la guerra de los pájaros, que produjo, como Psicosis, la película anterior, produjo una tendencia a hacer cine de terror. Aquí produjo una especie de moda sobre las películas apocalípticas, porque esa es la gran influencia que tiene Hitchcock sobre el cine, sin el cual este arte no podría existir. Es un mito. Los pájaros es un mito que nos cuenta un mito que es ininterpretable, que no se sabe en qué consiste y que, como todos los mitos, solo tiene una especie de aproximación, llamémosla espiritual o poética. Y es el único autor, en ese sentido, creo, que ha sido capaz de hacer, por lo menos que yo sepa, 2 o 3 mitos hechos solos por el cine, y no tienen nada que ver con la novela de Dante du Maurier, que son Los pájaros, que son Vértigo, que son otras películas que quizá no llegan a esa perfección, como podría ser Marnie y como podía ser La ventana indiscreta. La ventana indiscreta también es un mito, pero no llega a la perfección mítica, a la perfección de elementos irracionales, de expresión que tiene en Vértigo y en Los pájaros. Por tanto, estamos ante una película realmente inquietante, que nos hace pensar mucho, que nos hace gozar de como ha dicho muy bien Eduardo Torredulce, de las escenas interiores, de las escenas de los personajes. ¿Qué pasa con los personajes? ¿Qué nos está contando de los personajes? ¿Y qué nos está contando de esa amenaza terrible, sin sentido, absolutamente irracional y, por otro lado, poética, que son la invasión de los pájaros, los ataques de los pájaros? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí vamos a ver, como dice Miguel Rubio, un mito. De todas maneras, yo quisiera decir que quizás es la primera vez que Hitchcock quiere hacer una película en plan de artista. Hitchcock siempre ha dicho un señor que el cine era un patio de butacas que había que llenar, ha dicho muchas cosas de esas, pero a mí me da la sensación, lo dice también Evan Hunter, que aquí él quería ser un artista, quería ser reconocido como un artista. De alguna manera tenía un poco de celos había estado nominado muchas veces al Oscar, nunca le habían dado el Oscar al mejor director. El año anterior había vuelto a estar nominado por Psicosis, y él decidió que por qué no, si él era el técnico más grande que había en el cine, que por qué él no iba a hacer algo realmente que se viera desde otro punto de vista, que los críticos no vieran solo al maestro del suspense. Y por eso decía Eduardo lo de las vanguardias. Lo que pasa es que su vanguardia no se supo ver en aquel momento. Esto podríamos llamarlo casi como el título de Alfonso Sánchez a sus textos, a sus artículos. Esto, yo creo que Los pájaros es una introducción al cine moderno. Nunca hasta entonces se había narrado en imágenes como lo hace Hitchcock. Por elegir un momento, toda la película está llena, hay un plano, una grúa
los dos protagonistas suben una colina con una botella y unas copas en la mano. Eso es el cine moderno. No, eso no existía, no se llevaban los personajes de esa manera, ni Nouvelle Vague, ni neorrealismo italiano, ni nada. De repente él descubre un hechizo con la cámara que no existía, la unión del color perfectamente entonada con el traje de ella y de él, el cielo azul, los verdes, las copas en las manos, eso es algo que no existía, y es que la vanguardia de Hitchcock la estamos empezando a descubrir ahora. Bueno, en cualquier caso, yo creo que es una obra maestra más de quizá el más grande director de la historia del cine. Yo creo que el trabajo de director de cine, de cineasta a lo mejor sería John Ford, pero director cinematográfico, narrador cinematográfico, no ha habido otro. Esta es una película además especial donde él no aclara nada. Por eso digo que se pone incluso en plan artista, en plan de decir, yo voy a ser como estos europeos que también hacen un cine que no tienen que dar ningún tipo de explicaciones y que parece que los críticos caen de rodillas a sus pies y les ensaltan. Yo voy a ir un poco más allá. Y tanto que ha ido un poco más allá porque el final de esta película sigue siendo uno de los misterios incontestables de la historia del cine y lo va a ser por muchos años. Con todos ustedes, Los pájaros del maestro Alfred Hitchcock.